estaba pensando en que la Biblia demanda de David o de Adriana o de Steven. La Biblia nos pide que seamos como Jesús. De verdad que es una palabra un poquito difícil para mí porque precisamente estaba analizando esto ahora en Semana Santa, que es semana de introspección, de reflexión, de analizarnos, ¿sí? Y ya llevo varios años en el cristianismo, conociendo la palabra, y me he dado cuenta que analizando mis acciones del día a día no son tan buenas, ¿sí? Creo que son un poco más pecaminosas de lo que deberían ser después de tantos años de acercarme un poco más a la palabra de Dios. Pero yo preguntaba, bueno, ¿cómo puedo ser como Jesús? Ahora estoy en un nuevo rol como papá y yo le decía, Señor, ¿cómo puedo ser como Jesús como padre? Porque tenemos que ser Jesús como hijos, Jesús como amigos, como hermanos, como padres. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo reflejamos en nuestro día a día? Si lastimosamente las cosas que pasan a nuestro alrededor a veces nos llenan de mal genio, de ira. No ayudan, las cosas que están a nuestro alrededor no ayudan a que seamos como Jesús, ¿cierto? A veces esos esposos que tenemos, o esas esposas, o esos hijos, o esos padres, o ese dinero que tenemos en el bolsillo no ayuda mucho a veces a que estemos tan tranquilos o que tengamos esa actitud de Jesús. Y en esa pregunta que me hacía, fui a estudiar el Evangelio de Juan. Si usted quiere conocer a Jesús en algún momento, estudie el Evangelio de Juan. ¿Cuál evangelio? El de Juan. Juan es un evangelio donde este loco habla de Jesús tanto de su parte divina como de su parte humana de una manera tan natural. Es como si te hiciera una biografía de lo que hizo Jesús, de cómo es, de quién era. Y me puse a estudiar. Por esa razón, leemos, por favor, Juan capítulo 1, versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Miren lo que dice ahí. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Sí? Luego dice, este era en el principio con Dios. Todo lo que usted lea Verbo está haciendo referencia a Jesús. Habla de Jesús. Y luego miren lo que dice el versículo 3. Estamos hablando de Jesús. Todas las cosas por Jesús fueron hechas. Y sin Jesús, nada de lo que ha sido fue hecho. ¿Estamos claros hasta aquí, cierto? Bueno, resulta que cuando estaba leyendo esto por un momento, una manera en la que nosotros leemos la Biblia en español y otra diferente es como la Biblia fue realmente escrita. En este caso, Juan fue escrito en griego. Y entonces ellos utilizan un tipo de verbos. Hay verbos perfectos, verbos imperfectos y hay otros tiempos. Y el tiempo que Juan habla aquí es un tiempo que se llama aoristo. Y este tiempo es algo de que esto es lo que está diciendo Juan. ¿Cómo así, Juan? Pues él me está hablando que en el versículo 3, que todas las cosas por él fueron hechas. Él me está hablando que no fue un proceso, sino que fue un suceso. Diga conmigo, suceso. Otra vez, dígalo fuerte. Suceso. Y aquí me entró una duda muy grande antes de continuar y hablando de Jesús. ¿Por qué Juan dice que fue un suceso la creación y Génesis me dice que fue un proceso? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Y entonces me entró una duda de saber por qué Juan me está diciendo que las cosas sucedieron así y Génesis me dice que no, que las cosas sucedieron un día una cosa, otro día la otra, ¿cierto? Usted ha leído el Génesis. Y vamos a solucionar esto para ver cómo actuó Jesús en la creación. ¿Por qué razón? Porque necesitamos saber cómo Él actuó para saber cómo ser como Jesús. Si no sabemos quién es Jesús, pues no vamos a poder ser como Jesús. ¿Estamos claros hasta aquí? Génesis 1. ¿Qué pasó en Génesis 1? Allí vemos el proceso de Dios. Día tras día, ¿Él qué va haciendo? Crea algo diferente, sí, pero lo va haciendo de manera procesa, ¿cierto? En proceso, uno después de otro. ¿Qué fue lo primero que Dios? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego nos expresa que la tierra estaba desordenada, vacía, y luego vemos un orden en esa creación, paso a paso. Es como un reloj que empieza a funcionar.
poco a poco, ¿cierto? Moisés nos muestra cómo ve un orden y un propósito, y fue la tarde y fue la mañana un día, y así poco a poco. Lo primero que vemos que el Señor crea después de esto es la luz. Y así poco a poco se va definiendo la luz, las lumbreras, la tierra, los animales, las plantas, los peces del mar. Pero vemos nuevamente en Juan capítulo 1, versículo 3, por favor, Sofía. Aquí dice la escritura que llegó a ser. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. No es por Él fueron hechas. Dice, todas las cosas llegaron a ser. ¿Sí? Aquí Juan nos está hablando de un proceso que ya está completo. Entonces, ¿qué pasa con Juan? Juan mira las cosas desde la perspectiva eterna de Jesús, de lo que ya está hecho. Jesús no te mira o no nos mira como en estos momentos estamos sentados ahí. Jesús no mira a Steven con todos sus pecados. Jesús mira a Steven como el hombre de Dios que Él ha creado. Así nos mira Jesús. Jesús no mira a Catherine la llorona, digamos un ejemplo. Jesús mira a una Catherine esforzada, valiente, entregada, sonriente, ¿sí? Jesús no me mira a mí con mis falencias. Jesús mira a Juan como un Juan en Cristo Jesús, un buen padre, un buen hermano, un buen amigo. Así nos mira Jesús a todos nosotros. Porque Él no mira, ¿qué? El proceso, Él mira el resultado de nuestras vidas. ¿Ustedes creen que si Jesús mirara el proceso, dónde estaríamos en estos momentos? Pues yo sí les podría decir dónde, pero mejor no, porque de pronto cortan cortan la transmisión por las palabras. Y es muy bello. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a Moisés mostrándonos un proceso. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6. ¿Y qué tenemos a Juan? Mostrando todo ese proceso, pero ejecutado de manera inmediata. Juan mira la creación desde los ojos de Jesús. Moisés mira la creación desde los ojos de una persona. El Génesis nos muestra desde los ojos de una persona y Juan desde los ojos de Jesús. ¿Qué hace Moisés? Imaginémonos el reloj. Moisés mira el reloj desde adentro, cómo cada engrane mueve otro engrane. Y Juan mira el reloj desde fuera. Él mira la hora ya. Y eso es lo que pasa con Jesús, mis amados. Él mira ¿desde dónde? ¿Desde dónde mira Jesús? Desde fuera, muy bien. Desde fuera. Leamos los siguientes versículos. Sofi, regálame la imagen de los 3 versículos, por favor. Este es el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Regálame un momento y vamos a leer Primera de Pedro, Filipenses y Juan. ¿Ok? Primera de Pedro 2:21. Dice la escritura, léalo fuerte, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos como ejemplo. ¿Para qué nos dejó ejemplo? Para que sigan sus pisadas. Ese fue el llamado de Jesús, que sigamos sus pisadas. Filipenses 2:5, por favor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Quiero que por favor me diga cuál de estos versículos usted está llevando a cabo en su día a día. Y lo curioso es que este es el llamado de Dios para nosotros. Este es el propósito. Jesús no está esperando que doña Idea sea una mamá y ya, o una mujer. No, Él está esperando que Aide sea como Jesús. Él no está esperando que Catherine siga siendo Catherine. Él está esperando que Catherine sea como Jesús. ¿Sí? Así que cada vez que yo digo una palabra mala, una grosería, una mentira, Él dice, ¿y este quién es? ¿Qué es esto? Por Dios. ¿Qué es lo que pasa con este hombre? Ahora veamos, ya vimos a Jesús, ¿cierto? En su gloria, en su majestad. Ahí en Juan capítulo 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí vimos a Jesús como rey,
Señor, Creador, con su divinidad en lo más alto. ¿Sí lo podemos visualizar? A ese Jesús, Rey y Señor, Creador de todo. ¿Ya lo visualizamos? Sentado en el trono, en gloria y majestad. Mírelo por un momento, por favor. Mírelo por un momento. Reconózcalo como Rey y Señor. Por un momento imagínese a Jesús sentado en su trono con el poder total para destruir nuestras vidas, pero también con el poder total para levantarnos, con el poder total para desaparecer la tierra, pero también con el poder para sostenerla. ¿Ya lo visualizamos en nuestras cabezas? Ahora vamos a visualizar al mismo Jesús de una manera diferente. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 9. Y dice la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, como lo acabamos de ver en Juan capítulo 1, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a ¿quiénes? A los hombres. Y no solo eso, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló ¿cómo? A sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo puede alguien tener estas dos naturalezas tan arraigadas en la Escritura? Una de divinidad y una de una persona, como dice la Escritura, que se humilló a sí mismo. El mismo ser que leemos en Juan, es la misma persona que estamos leyendo en Filipenses, que se humilló a sí mismo. ¿A cuánto nos gusta ser humillados? A mí me dicen algo malo y mejor dicho, me transformo en el creador. Me transformo en el que soy capaz, o que humillen a un familiar mío, o que hablen mal de mi familia, como que me transformo. Y no para bien, ¿sí? No para bien. O que alguien toque nuestro orgullo, o que alguien nos acuse de algo que no somos. ¿Qué hace nuestro ser? Ustedes no sé si han visto la serie de Scooby-Doo. Cuando dicen, ay, es tal persona, y le quitan la máscara y era otra. Eso mismo sucede. Una cosa es el Juan que está aquí y cuando está pasando un problema, prácate. Ah, este es otro Juan. Y es tremendo cómo vemos a nuestro amado Jesús en sus dos completas fases de completa gloria. No importa si él se humilló a sí mismo, era glorioso. ¿Recuerdan cuando Jesús le fue a lavar los pies a Pedro? Pedro le dijo, ey, no. Pero él dice, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo en el reino de los cielos. Y Pedro le dice, entonces lávame todo. Y Jesús, tampoco todo, güey. Así de mal estás. Y es increíble cómo vemos a ese mismo Jesús que se despoja absolutamente de todo. Regálame la imagen, Sofi, para que nosotros entendamos de qué se despojó Jesús siendo Dios. Porque es necesario comprender. La otra, Sofi. Aquí tenemos tres cosas de las cuales se despojó Jesús. Número uno, ¿de qué dice ahí? Su gloria. Porque dice que se humilló. Número dos, de sus derechos y privilegios divinos. Miren lo que dice Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Y número tres, el uso independiente de su omnipotencia y de su omnisciencia. Y él dice que todo lo que hacía, lo hacía porque el Padre le decía que lo haga. ¿Sí? Igual que nosotros. Y luego la Biblia nos dice que yo tengo que ser semejante a Jesús. ¿Pero para qué? ¿Para qué debo ser semejante a Jesús? O sea, ¿cuál es el propósito? Porque el mundo nos dice que tenemos que ser únicos y diferentes que todos los demás. No similares a nadie, que estructuremos nuestros propios sueños, nuestros propios propósitos, pero el Señor nos dice que no, que seamos como Él. Que seamos como Él. Y miren lo que dice Juan capítulo 1, versículo 10, por favor. ¿Lo tienes ahí, Sofía? Dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Pero, ¿qué dice ahí? El mundo no le conoció. Qué complejo. Porque la Biblia nos dice que Él te hizo, Kate, pero tú no lo reconoces a Él.
Él me hizo a mí y en mis acciones yo no reconozco que Él me hizo a mí. Parece que me hizo el diablo. A veces en lo que hacemos parece que no nos hizo el Señor, sino el diablo. Cuando estamos completamente desanimados, con esos deseos suicidas, parece que fuéramos hechos por el diablo en lugar de haber sido por Cristo. Y la Biblia nos lo dice muy claro. El mundo estaba y luego lo aclara. Y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. ¿Cuál es nuestro problema entonces? Y lo dice un autor y dice, la ignorancia es la base del conflicto. La ignorancia es la base del conflicto. O como lo dice la Escritura, por falta de conocimiento mi pueblo se perdió. Porque no conocemos a Jesús, no sabemos cómo actuar como Él. Porque no conocemos cómo Él actuó con sus siervos, no sabemos cómo actuar nosotros. Y por favor, miren que eso no solo nos pasa a nosotros. Le pasó inclusive a un hombre bien tremendo. Y este hombre es Pablo. Por favor, Sofi, Romanos capítulo 7, versículo 19 al 25. Y lo vamos a leer en esta versión que es lenguaje actual. Y yo quiero que lo leamos juntos, por favor. Leámoslo súper tranquilos. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Eso está diciendo Pablo. Pablo, el Pablo que dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Yo le hago una pregunta, ¿cuántos de nosotros disfrutamos cuando discutimos con nuestra pareja? Los que tienen. ¿Cuántos de nosotros disfrutamos cuando discutimos con nuestros padres? O sea, uno no pelea con el papá y está, ay, qué rico, peleé con mi papá, me hacía falta, qué felicidad, qué alegría. ¿O cuánto de nosotros disfrutamos cuando decimos una grosería? ¿O cuando levantamos la voz? No vamos y por allá y nos cerramos, sí, grité, alcé la voz, dije grosería. No, y eso es lo mismo que está pasando con Pablo. Dice, quiero hacer lo bueno, pero ¿qué termino haciendo? Lo malo. Sigamos versículo 20. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. O sea que cuando mentimos sabemos que hay un ser dentro de nosotros, un ser diabólico maligno que nos está llevando a decir mentiras. Versículo 21, por favor, léalo fuerte. Me doy cuenta entonces de que, aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. Claro que queremos hacer lo bueno. Claro que queremos ser buenos padres, buenos jefes, buenos amigos, buenos hijos. Pero dice que no podemos. Sigamos, por favor. En lo más profundo de mi corazón, amo la ley de Dios. Versículo siguiente. Pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Continuemos. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es... ¿Qué? ¿Cómo? Imagine, es Pablo, ¿no? Es Pablo el que está hablando. O sea, estamos hablando de niveles, es Pablo, ¿sí? Y luego dice Pablo, sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar. ¿Por qué razón? ¿Para qué? Para obedecerla. Y luego Pablo dice, pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Y luego expresa esa frase maravillosa ahí. Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. ¿De qué lo ha librado Jesucristo? ¿De qué lo ha librado Jesucristo? No, lo acabamos de leer. Vamos, ¿de qué lo ha librado Jesucristo? De su cuerpo. Ese es nuestro problema, de nuestro cuerpo. Y aquí está la clave, el Señor nos ha librado. Atención a esto, el camino cristiano es diferente al camino normal. Es más difícil y más fácil a la vez. ¿Cómo así, Juan, que es más fácil y más difícil?
Jesús nos dice, Carol, Miller, dámelo todo. Dámelo todo. Es más fácil entregarlo todo que quedarse con algo. Pero es bien difícil entregarlo todo. Es bien complicado. Dice, yo no quiero tanto de tu tiempo o tanto de tu dinero o tanto de tu trabajo. Lo quiero todo. Todo. O sea, a él no le sirve que yo le entregue esta mañana del domingo en este ratico aquí en la iglesia. ¿Qué quiere Jesús? Regálame la siguiente imagen, Sofía, por favor. C.S. Lewis dijo esta frase en uno de sus libros que de verdad me dejó anonadado cuando lo estuve estudiando. Miren, léalo fuerte. Cristo atormentar nuestro ser natural, sino a ninguna medida, y esto mismo lo dice Luis, ninguna medida a medias me sirve. No quiero podar una rama aquí y una rama allá. Tengo que derribar el árbol entero. No quiero perforar o calzar un diente. Quiero sacarlo todo. Luego es impresionante. Entrégame por entero tu ser natural, todos tus deseos, los que creas inocentes y los que creas que son malos. Lo quiero todo. Y a cambio les daré un nuevo yo. Y luego la Biblia expresa, de hecho me daré a mí mismo, mi propia voluntad se convertirá en la de ustedes. Mateo 16, 24 al 25, por favor. Miren, esto es impresionante. Si ustedes, ¿qué dice ahí? Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer ¿qué? Versículo 25. Si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar ¿qué? Su vida por mi causa, entonces se salvarán. Y la salvación no solo está incluida en el cielo o el infierno, la salvación está incluida en el ahora. ¿Cuál es la única manera de salvar a mis hijos del mundo? Es muriendo a mí como papá. Es entender que yo no soy el papá de ellos, que es Dios. Y mientras Él los cuida, yo tengo que morir a mí, a mis deseos de gritar, de enojarme, ir delante de la presencia de Dios y empezar a reprender al diablo. Diablo cochino asqueroso, sueltas a mis hijos, porque yo no soy el Padre es Dios y aquí estoy viniendo a morir a mi carne para que tú vivas. Porque la Biblia dice que si yo doy mi vida por ti, entonces habrá salvación. ¿Cuál es la única manera de que mi hogar se levante? Pues cuando Carol quiera pelear conmigo, pues a mí me toca morir. Decir, bueno, mi amor, ¿sí ven? Así mismo sucede. Él no necesita parte de nuestra vida. Él lo quiere todo. Y cuando lo tiene todo, ustedes y yo me voy a dar cuenta de los cambios que va a haber a mi vida. En la salvación está incluida salvación financiera, está incluida salvación del hogar, salvación emocional, salvación en nuestros estudios. Obviamente, Dios quiere que tengamos victoria en nuestras carreras universitarias, pero hay una victoria y es cuando Él decide qué es lo que necesita, que este cuerpecito necesita estudiar. Si no, no va a haber victoria en nuestras carreras universitarias. ¿Me estoy haciendo comprender? Dígame que sí, por favor. Es mucho más difícil y más fácil de lo que estamos intentando hacer todos los días. ¿Qué acabamos de leer? ¿Qué dijo Jesús? Toma tu cruz. Digámoslo por un momento. Quiero tomar la cruz. ¿Pero qué significa tomar la cruz para ti?
¿Qué significa tomar la cruz para Miller? ¿Qué significa tomar la cruz para Steven? ¿Qué es tomar la cruz? A veces pensemos que tomar la cruz es ponernos un palo al hombro y empezar a caminar. Pero en ese tiempo, cuando Mateo escribe esto, no significaba cargar una cruz y salir a correr. En ese tiempo significaba lo siguiente: es dirigirse a que lo maten a uno a palos, a piedras, en un campo de concentración. Eso significaba tomar la cruz. Ser consciente de que me va a doler, que me va a arder, que me va a dar ganas de llorar hasta el infinito y más allá, pero aún así voy a que me maten. Eso es tomar la cruz. Y no quiero asegurar nada, pero lo voy a asegurar en mi vida. No lo he tomado de esta manera, este versículo, de entender que yo me voy a morir. Pero luego me dice en Mateo capítulo 11, versículo 30, Jesús me dice, mi yugo es cómodo y mi carga es ligera. Qué curioso. Por eso es lo que nos habla. Es fácil y es difícil. Y ambas cosas son verdad. Pero la única manera de comprenderlo es haciéndolo. Si yo muero, entonces voy a ver que solo era morir para que mi relación se mejorara. Solo era morir a mis impulsos, a mis deseos, para que mi ambiente laboral fuera mejor. Solo era morir a mí para ver a mi hogar restaurarse. Solo era morir a mí para ver a la empresa sobresalir. Solo era morir a mí para ver a mis hijos levantarse en Cristo. El problema es esa parte, la de la muerte. La muerte es lo difícil. Porque en nuestro caso, obviamente, no estoy diciendo que vayas y cojas un cuchillo y hágale hasta que usted vea a Cristo reflejarse en su vida. Pero sí orar. Cada mañana antes de usted empezar su trabajo, muera. Arrodíllese delante de Dios y dígale, Señor, no sé qué decir, no sé qué hacer, pero quiero morir hoy. Y si usted lo hace ese día, al día siguiente será otra cosa, será otra cosa, será otra cosa, hasta que no va a ser usted el que esté orando, sino que va a ser Dios a través de usted, el Espíritu Santo a través de usted. Seguimos en Juan, capítulo 1, versículo 12 al 13, por favor. Es el mismo Juan que habla de que el mundo no lo conoció, y el mismo Juan dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Miller cree en su nombre? ¿Carito cree en su nombre? Kate, ¿los hermanos creen en su nombre? Pues miren lo que dice la Escritura. Si ustedes creen en su nombre, tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren lo que dice el versículo 13 para completemos el pensamiento. Los cuales no son, diga fuerte, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿De qué no somos engendrados? No, antes de eso. Primero de sangre, luego de carne y luego de voluntad de varón. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué menciona esos tres? Pues no, lo ve. Vaya ore más bien. Pues vea, les voy a explicar un poco por qué Juan menciona estas tres cosas. Primero, de sangre. Esto significa linaje, nuestra herencia. Porque muchas veces decimos, no, yo soy así porque mi mamá era así. Yo soy así porque mi abuela era así. Eso es lo primero que el Señor nos dice. No. Tú no eres. ¿Cómo? No eres engendrado de sangre. Lo siguiente, ¿qué dice? No es de voluntad de carne, o sea, no es por impulso natural que usted fue creado, ni fue creado por un deseo humano. Claro que mi deseo estaba a ser papá, pero no fui yo el que cogió y dijo, ahora sí voy a hacerte unos bracitos así a Matías. Fue por voluntad ¿de quién? De Dios. Así que nosotros no somos pertenecientes al linaje, a nuestra, ¿qué? A nuestra, Tampoco somos un impulso o que nuestros padres cometieron un error y no se cuidaron
en su área sexual. Y luego dice la Escritura que ni de voluntad de varón, o sea, no somos nacidos por una decisión paternal o un esfuerzo humano. Aquí están las tres. Número 1, linaje. Número 2, impulso. Y número 3, decisión paternal. ¿Esto qué nos quiere decir? Que es un privilegio porque nuestra existencia no depende de nuestra herencia, ni de nuestros impulsos, ni de nuestros esfuerzos, sino del Dios que creó absolutamente todo. Así que ya no podemos aceptar las mentiras del diablo para nosotros. Es que yo soy así. Somos así porque queremos. Somos así porque nos da la gana de ser así, porque Jesús está esperándonos en la cruz. Hasta que no estemos dispuestos a morir, esa situación en nuestra vida no va a cambiar. Se lo aseguro 100% porque fue parte del Espíritu Santo. Hasta que no muramos, no va a haber un cambio en nuestras vidas. Leamos, luego dice la Escritura, simplemente los voy a leer. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán. Lucas capítulo 4, versículo 14. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Sí nos estamos dando cuenta? Nada lo hizo por él mismo. Todo lo hizo porque él había decidido morir. Jesús. Regálame nuevamente la imagen, por favor, Sofi, de C.S. Lewis. Y quiero que hoy nos pongamos de pie y vamos a hacer esta oración entendiendo que Cristo no ha venido a atormentar nuestro ser.